Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Soy la profesora Eloisa García y hoy vamos a ver otra cápsula del conocimiento. El tema de hoy lleva por título Identificar el tipo de argumento en un enunciado determinado. Seguramente tú recordarás qué son los argumentos, ¿verdad? Vamos a ver para que tú estés bien claro y puedas en cualquier momento localizar argumentos válidos de aquellos que parecen ser válidos pero no lo son. Para ello debes recordar que un argumento es ante todo el producto de una reflexión que da como resultado una postura razonada frente a un tema específico. Para que su construcción se pueda dar, es necesario, en primer lugar, que tú tengas información verídica sobre el tema del cual tú quieres hablar. Es decir, para poder hablar de manera sustentada, necesitas tener datos. Obvio, mucha gente se da a la tarea de hacer comentarios, que no sería lo mismo que argumentos, porque la diferencia sería que el comentario puede estar fundado en una situación de la vida coloquial y no tener un fundamento en datos que sea verificable. Así que a veces nosotros nos adelantamos a sacar conclusiones cuando lo primero que tenemos que hacer es hacer uso de esta reflexión, por eso es producto de la reflexión, y de esa reflexión tomará sentido el poder presentar un argumento válido. Fíjate bien, para que un argumento sea construido se necesita tener premisas más una conclusión. ¿Qué son las premisas? Pues son afirmaciones mediante las que yo ofrezco razones que van a soportar mi conclusión. Y la conclusión puede estar sujeta a verificación. Entonces no es hablar por hablar, ni es decir por decir, ni tampoco, bueno, el yo creo que así es, porque el yo creo carece de fundamentación, ¿ves? Entonces, para poder hablar con una validez, con una solidez, con un criterio que nadie a veces me pueda refutar, yo necesito conocer qué tipos de argumentos puedo elaborar. Y miren, aquí en la diapositiva está apareciendo que existen argumentos de hecho, argumentos de definición, argumentos de autoridad, de analogía, de ejemplificación, de experiencia, explicación y deducción. Veamos cuál es cada uno de ellos para que a ti te vaya quedando mucho más claro este tema y en cualquier momento puedas hacer uso de ellos. Bien, los de hecho pues son aquellos que se basan en pruebas observables, son palpables, podemos decir que son objetivos. Si yo estoy diciendo que tu cuaderno es azul, no lo estoy haciendo sin el dato de la percepción del color. Yo ya pude ver a través de mi vista, ¿verdad? Que es la que percibió el color. Puedo ver que tu cuaderno es azul y yo voy a decir de hecho, un argumento de hecho es que a ti te gustan los cuadernos de color azul. O tú usas un cuaderno de color azul. Entonces sería un argumento de hecho. Pero si yo me voy a un argumento de definición, entonces a través de una investigación yo voy a tomar elementos para poder construir un concepto. Y este concepto va a ser en función de alguna palabra o hecho al cual yo quiero explicarle a los demás, ¿sí? Entonces eso define qué es ese concepto. Por ejemplo, cuando yo hablo de ontología, muchas veces digo la palabra ontología y la gente no sabe qué significa ontología. Seguro lo primero que tú harías si yo te preguntara qué es ontología es abrir tu buscador de Google en cualquiera de tus herramientas digitales, ya sea tu celular, tu computadora, y te irías a poner en el buscador la palabra ontología. Esa búsqueda te va a llevar a una definición. Entonces el argumento por definición tiene mucho que ver con que a través de lo que tú estás investigando y indagando vas a ir ubicando el hecho y lo vas definiendo. Muy bien. Espero que te quede muy claro y es diferente al de hecho que lo puedo comprobar y lo puedo ver. Lo tengo a la mano. En cambio, el de definición lo tengo que indagar y lo tengo que buscar. De ahí me voy con el argumento de autoridad. Este argumento de autoridad, como su nombre lo dice, es una premisa de opinión de otra persona, pero que esta persona es reconocida como un especialista en esa área. Por eso se le considera de autoridad, como cuando tú estás enfermo, uno tiende mucho a decir, ay, yo creo que ya me enfermé del estómago, seguramente ya me dio tifoidea, ¿no? Pero ese argumento no es válido porque tú no eres doctor y tendrías que saber diagnosticarte a ti mismo la tifoidea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir con alguien que me dé un criterio de autoridad. Llego a la consulta médica y él me va a dar el argumento, ¿verdad? Válido, que me va a decir, bueno, después de esto, esto y esto, que son todos los indicadores de la enfermedad que un médico domina, pues ya puedo yo decir con autoridad que tú tienes tifoidea, ¿ves? Entonces, en todas las áreas del conocimiento existe gente especializada. Cuando yo
estoy hablando de un área determinada, pues tengo que buscar como autoridad al especialista de esa área. De ahí me voy al tipo de argumento de analogía, que es aquel en el que a partir de una semejanza establecida entre dos o más premisas, entre dos o más objetos o aspectos, se puede concluir que entre ellos existe una similitud. Incluso en la poesía se utiliza mucho el argumento analógico como tus ojos azules como el mar, ¿no? Es una analogía porque estás comparando el azul de los ojos de la chica guapa, hermosa que tú estás viendo con el azul del mar turquesa, ¿verdad? Y entonces son analogías, pero cuando yo las utilizo en los argumentos, yo puedo decir a lo mejor una semejanza entre un tipo de planta y otro, entre un tipo de auto y otro, y entonces uno va viendo semejanzas en diferentes temas, ¿no? Y eso sería el utilizar argumentos de analogía. Cuando nos vamos a la ejemplificación, que se pudiese convertir a veces en una analogía, yo lo que voy a ver es que me van a mostrar una serie de premisas en la que aparecen diversos ejemplos. Voy a poner muchos ejemplos para sustentar que lo que estoy diciendo es real. Por ejemplo, si yo ahorita dijera que los hombres de antes no hacían qué hacer y que los hombres de ahora ya en esta igualdad ya los están educando a que puedan colaborar en casa y ya barren, trapean, lavan, pues obviamente este ejemplo es válido porque estoy utilizando el tiempo del antes y el después y la gente puede investigar si esto que estoy diciendo es real. Y como lo tienen en su vida coloquial, se van a dar cuenta que sí, que el ejemplo que estoy poniendo de que cambia el panorama de la vida del hombre y que cambió de ser alguien que tenía una idea de un trabajo específico para los hombres y otro para las mujeres, hoy pues ya hay una igualdad y muchos trabajan de la misma manera que trabajan las mujeres. Entonces es un ejemplo. Nosotros tenemos también los de experiencia, que serían aquellos argumentos que están justificados en base a lo que el que lo dice ha vivido. Es decir, afirman y justifican lo que le ha sucedido a la persona que está dando la información. Entonces, ahí a veces no es debatible este argumento porque si bien no es tu experiencia como el que está recibiendo el mensaje o el que lo está escuchando, es la experiencia del que lo está diciendo y ante eso hay que guardar a veces respeto. Entonces, si alguien dice que, no sé, que la fiesta estuvo muy aburrida porque en esa fiesta se peleó con su novia, pues yo tengo que decirle que está bien, para él fue aburrida, aunque a lo mejor para mí la experiencia no haya sido eso y haya sido una fiesta bastante alegre, bastante divertida, pero yo no viví la circunstancia que él vivió. Entonces, el argumento que él me da de por qué la fiesta para él fue así es válido, pero no lo voy a comparar, no puede entrar en una comparación con lo que yo viví. De ahí viene, obviamente, el argumento que utilizamos los maestros mucho, que es el argumento de explicación. Cuando tu maestro te da clase, él te argumenta en base a razonamientos deductivos y te va ofreciendo premisas para que tú hagas inferencias del por qué pues, la ciencia avanza de esa manera o por qué las causas y los efectos para llegar a una guerra, y te va dando siempre argumentos para que tú puedas establecer relación entre lo que es un fenómeno o un objeto de estudio, ¿verdad?, con las consecuencias de ese mismo fenómeno o objeto de estudio. Y eso sería darte la explicación. Muy bien. Y finalmente tenemos el de deducción, que es el que infiere una conclusión particular a partir de premisas generales. Este nos pasa mucho en las películas o en los programas estos detectivescos, en donde hay que encontrar quién fue el asesino y no te lo dicen desde el principio, sino que te dejan como con pistas, te van dando pistas para que tú vayas haciendo inferencias mentales hasta que deduces quién pudo haber sido el que asesinó al personaje, ¿no? Entonces, este tipo de argumento es el que al final de la película se desenvuelve y uno se siente así como, yo ya sabía que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque te dieron toda la serie de premisas para inferir las conclusiones. ¿Cómo ves? Hasta aquí está fácil, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de argumentos de autoridad. Solo me voy a remitir al ejemplo, ya que te expliques muy bien. Tú te vas a quedar aquí con la diapositiva, la puedes ver cuantas veces tú quieras, pero vamos a ver los ejemplos, a ver si tú me entendiste, ¿sale? El ejemplo aquí dice, el fruto de nuestro trabajo debe consistir en transformar al alumno en mejor y más prudente. Ese sería un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, si te das cuenta, dice, decía Epicarmes que el entendimiento que se ve y escucha es el que todo aprovecha, dispone de todo, obra, domina y reina.
Todo lo demás no son sino cosas ciegas, sordas y sin alma. Entonces, en un lenguaje un poco filosófico, estamos viendo como una autoridad de este tipo filosófico de pensamiento, porque está hablando del entendimiento, es Epicarnes, y él me está diciendo que voluntariamente convertimos a veces al entendimiento en cobarde y servil por no dejarle la libertad que le pertenece. Entonces, en otras palabras, nosotros debemos dejar que las personas generen su propia comprensión de los hechos o de los acontecimientos y no tratarles de imponer la nuestra, pero esto ya lo dice Epicarnes. Bien, tenemos ahora un ejemplo de argumento. Fíjense cómo va a cambiar la redacción. Los españoles en Centroamérica sometieron a trabajos forzosos a las comunidades del lugar. Durante la conquista española se le obligó a todo indígena a renunciar a sus costumbres religiosas y culturales. En Norteamérica, los indígenas asesinaron a la mayoría de los nativos, por lo tanto, los procesos de colonización siempre tienen un trasfondo violento. Está comparando dos momentos de conquista, cómo fue esta imposición cultural para los que viven, los pueblos indígenas que vivían en Centroamérica, y cómo en Norteamérica, más que un sincretismo, más que una mezcla, lo que se dio fue pues un exterminio, ¿verdad? Entonces la comparación es válida porque vivieron un proceso, pero el resultado y el proceso fue diferente. Ese sería un argumento de ejemplo. ¿Vamos bien? Espero que te esté quedando muy claro este tema y de ahí nos vamos al argumento por analogía. Y bueno, tenemos aquí que dice, entiendo yo, señora, que la mayor y principal dificultad de la humana ciencia reside en la acertada dirección y educación de los niños. Del propio modo en que en la agricultura las labores que preceden a la plantación son sencillas y no tienen dificultad, más luego que la planta ha arraigado para que crezca hay diversidad de procedimientos que son difíciles. Lo propio acontece con los hombres, darle vida no es difícil, más luego que la tienen vienen los diversos cuidados y trabajos que exigen su educación y dirección. Entonces aquí donde está la analogía, que es esta comparación, esta similitud, en que al niño lo están comparando con una pequeña flor, ¿verdad? Y a la vida con un jardín, y que para que el niño pueda desarrollarse en la vida de la manera adecuada requiere cuidados en su infancia, requiere de una formación en valores, en cultura, y igual la planta, cuando yo tengo una planta necesita que la riegue, que la cuide, ¿verdad? Para que crezca hasta que dé fruto, y este fruto pues sería el fruto del conocimiento en los niños, ¿ven? Entonces son analogías válidas que nos llevan a pensar en comparaciones. De ahí vamos al argumento acerca de las causas, y como puedes ver, uno de los muñequitos hasta le está haciendo así como diciendo, y el otro está pensando, ¿será que esa es la causa? Y entonces le está hablando aquí de la corrupción, y le dice, la corrupción, las fallas administrativas del Estado y el mal gasto de los recursos alcanzan un monto del orden del 3,0 al 3,5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Bueno, pues si lo está diciendo, ¿verdad? Obvio, aquí hay datos y lo tuvo que haber documentado. Estos datos tienen que ser verificables y el otro está pensando en base también a los propios datos que él tiene, si esta podría ser tal vez la causa, ¿verdad? La corrupción esté asociada al recurso malgastado del PIB. Entonces, esto sería una causa de por qué el PIB está malgastado. Bien, cuando nosotros no sabemos si la persona realmente está hablando con autoridad, porque a lo mejor yo no sepa mucho del PIB, puede ser que me digan una falacia y yo no lo identifique. Una falacia sería un argumento que parece que es válido, porque pues yo no sé si es el 2,5% de malgasto o el 3,5%, pero parece que suena bien, me parece que tal vez para como yo conozco el tema de la corrupción pudiese ser válido, y entonces yo a esa falacia la considero válida, pero realmente no lo es porque yo no he hecho una investigación al respecto. Entonces existen algunos tipos de falacia, ¿no? Vamos a identificar cuáles son. El primero, ad hominem, consiste en atacar a la persona de la autoridad en vez de atacar a sus cualificaciones. Obviamente no atacamos la idea, sino a quien lo expone, y esto es muy feo, porque pasa muchas veces en casa o con las tareas. Una cosa es que te corrijan la tarea y otra cosa es que te digan que tú no sabes hacer nada. Puede tu tarea tener errores, aprendemos del error, ¿verdad?
pero tú estás bien, tú eres un estudiante comprometido que estás haciendo tu luchita y estás haciendo tu tarea para aprender, pero si en vez de que te corrijan el documento llamado tarea, te corrigen a ti diciéndote que no das una, pues estaríamos en una falacia de este tipo. Nos vamos a la falacia por petición de principio. Cuando nosotros usamos de modo implícito la conclusión como parte de la premisa, por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues, ¿para qué me preguntas de qué color es si tú mismo ya me diste la respuesta en la pregunta? Entonces es una falacia de petición de principio, porque no hay nada que yo pueda hacer para cambiar la realidad de que el caballo es blanco, porque tú mismo me lo estás diciendo, ¿sí? Y luego tengo la de apelar a la ignorancia, ad ignorantium, no me sale el nombre, pero es apelar a la ignorancia, es argir que una información que es verdadera solamente porque no se ha demostrado que es falsa. Entonces, tenemos ahí un ejemplo que dice, ha ocurrido hoy una grave caída de la Bolsa de Valores de Lima. Y la réplica sería, bueno, eso no es cierto, no hay ningún reporte oficial al respecto, pero entonces, como yo hice la réplica diciéndole que no hay ningún informe, pues entonces el otro me puede decir, bueno, entonces usted puede demostrar que no ha caído la bolsa. Si yo mismo estoy diciendo que no hay informe, ¿cómo lo demuestro? ¿Ven? Entonces es como una lucha de palabras porque en este caso, si yo noto que A es incorrecto, pues obvio al hacer una negación, B también es incorrecto. Entonces, tanto la premisa A que da el que la emite la primera idea como el que la recibe, ambas caen en un error porque si no existe A, tampoco puede existir B. Y entonces ahí es una falacia por ignorancia en ambas partes, tanto en el que está hablando como en el que está recibiendo el mensaje, ¿ok? Esos serían los tres tipos. Vamos a hacer un intento a ver si te sale, si reconoces el tipo de argumento, ¿te parece? Leamos el primero. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. Si lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, ¿de qué tipo de argumento te parece que es? Piénsalo. Pues sí, ¿verdad? De autoridad, porque lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que conocemos como la OMS. Muy bien. Ahora dice la segunda. Construí mi propia casa sin ningún problema, así que puedo construir cualquier cosa sin problemas. Esto parece verdadero, pero no lo es. Sin embargo, es un tipo de argumento que está utilizando una analogía, una comparación, pero puede caer también en una falacia, porque ¿cómo es posible que por construir una casa ahora creas que todo puedes construirlo, verdad? No parece tener lógica. Muy bien, vamos al siguiente que dice, Daniel no me pagó el almuerzo ayer, tampoco me pagó la cena la semana pasada y tampoco me pagó los dulces que se llevó hoy. Daniel, entonces llego yo a la conclusión, es un aprovechado que quiere disfrutar de todo sin pagar nada. Es una ejemplificación. No lo estoy diciendo de la nada, lo estoy diciendo lo puedo utilizar como mi experiencia, si yo soy el que lo está diciendo sobre Daniel, pero también si yo lo estoy comentando a otro, lo puedo convertir en un argumento de ejemplificación. Y ahí dice el último, la televisión está arruinando nuestra moral. Los programas de televisión muestran violencia, crueldad y perversión, que es el efecto. Y el resultado, pues basta mirar a nuestro alrededor. Entonces, como es causa-efecto, estoy deduciendo de la causa, estoy deduciendo el efecto. Entonces, es un tipo de argumento deductivo. Muy bien, hasta aquí cómo vamos. Espero que te haya quedado claro, pero si no, de todos modos te dejo aquí los siguientes links. No olvides entrar, revisar la información tan pues clara, precisa que nos dan en estos enlaces para que sigas aprendiendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.